Hola matemáticos, estudiemos operaciones con los números irracionales, es decir, adición, sustracción, multiplicación y división. Recuerda que los números irracionales se derivan del teorema de Pitágoras en algunos casos. Básicamente también en operaciones que impliquen determinar raíz cuadrada. Veamos lo que ocurre en el teorema de Pitágoras. Ok, supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, donde A es el cateto 1 y B es el cateto 2. ¿Ok? Recuerda que los catetos pues, son los que forman el ángulo recto y en este caso pues C será la hipotenusa, es decir, el lado mayor con respecto a cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros reemplazamos en el teorema de Pitágoras c cuadrado igual a a cuadrado más b al cuadrado, los valores de a y de b respectivamente, tenemos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Resolviendo esa potenciación, c cuadrado será igual a 1 más 1. Resolvemos la operación, 1 más 1 es 2. Luego c cuadrado debemos de eliminar el exponente calculando la raíz en ambos lados, ya sea para c cuadrado y para 2. Entonces nos quedará lo siguiente, c cuadrado nos va a quedar c y la raíz de 2 quedará expresado como un radical. Ahora, aquí si resolvemos el radical, evidentemente nos va a dar un número irracional decimal. Por lo tanto, recuerda que los irracionales básicamente son aquellos que no nos va a dar como resultado una raíz entera, sino un decimal no periódico. Suma y resta de expresiones irracionales. Dos o más expresiones radicales irracionales, como las que vimos hace un momento, se pueden reducir si son semejantes, es decir, las cantidades subradicales deben ser iguales. Si no lo son, solo se indica la operación. O sea que cuando sumamos, lo más práctico es aplicarlo a través de radicales semejantes, es decir, que los números que estén debajo de cada índice radical o de símbolo radical tienen que ser idénticos. Por ejemplo, yo tengo aquí esta suma de 2 raíz de 3 más 6 raíz de 3. Evidentemente, raíz de 3 es un número irracional. Lo que nosotros vamos a hacer es sumar la parte entera, la que está fuera de la expresión radical, y estamos observando también que raíz de 3 es semejante para este binomio. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es sumar únicamente la parte entera y se mantiene el radical semejante, como cuando se suman expresiones algebraicas. En ese sentido nos dará que 6 más 2 es 8, es decir, 8 veces raíz de 3. Si fuera una resta va a ocurrir exactamente lo mismo. Por ejemplo, 5 raíz de 2 menos 4 raíz de 2. En este caso la expresión radical se mantiene y únicamente hago la operación entre las partes enteras. Es decir, 5 menos 4 me va a dar 1, por lo tanto la solución será raíz de 2. ¿Ok? Así se da tanto en la suma o en la resta de expresiones irracionales. Si por ejemplo tuviera una suma de cantidades irracionales cuyas expresiones subradicales son diferentes, por ejemplo raíz de 5 más raíz de 6, no se pueden sumar de manera como se lo hizo hace un momento, ya que no son radicales semejantes. Entonces lo que nos quedaría simplemente es indicar la suma entre raíz de 5 y más raíz de 6. Nada más, ¿no? Lo otro pues sería pues emplear una calculadora y saber cuánto me dan esos decimales y sumarlo, ¿no? Eso ya sería pues una opción alejada pues de lo que es la operación entre expresiones radicales y irracionales. ¿Qué pasa en la multiplicación de irracionales? Para multiplicar irracionales se realiza el producto entre cantidades subradicales. Se puede extraer la raíz y al multiplicar se obtiene un entero que cumpla con la raíz indicada. Es decir, que nosotros vamos a multiplicar entre las cantidades subradicales. Por ejemplo, yo tengo aquí raíz cuadrada de 20 por raíz de 5. Entonces, yo voy a multiplicar el 20 por el 5 siempre y cuando pues acá la raíz cuadrada sea el mismo índice, ¿no? Si tuviera aquí raíz cuadrada y acá raíz cúbica, ahí se aplica otro proceso que evidentemente se lo verá en un capítulo posterior. Pero cuando tienen el mismo índice radical, se pueden multiplicar directamente. En este caso 5 por 20 nos va a dar raíz cuadrada de 100. Y aquí pues el 100 evidentemente se puede extraer su raíz cuadrada. Si no fuera así, simplemente se deja expresado el radical irracional y no habrá inconveniente. Entonces la raíz cuadrada de 100 nos va a dar 10. Entonces repito, cuando los índices radicales
o las raíces son iguales, en este caso aquí hablo de raíz cuadrada, ¿ya? Entonces se pueden multiplicar las cantidades subradicales. En este caso 5 por 20 nos dio 100 y la raíz cuadrada de 100 nos dio 10. Ahora bien, podemos ver otro ejemplo, ¿no? En el primer caso nos dio una raíz entera, entonces no tenemos inconvenientes en ese sentido. Entonces aquí multiplicamos 5 por 8 y esto nos va a dar 40. Como 40 no nos da una raíz entera, ¿ya? Podríamos emplear una calculadora y nos dé también un número decimal, ¿no? Pero también puedo descomponer el 40 en busca de alguna posibilidad si alguno de sus factores tiene raíz cuadrada, ¿no? En ese caso el 40 me quedaría raíz de 4 por 10 y en este caso solo el 4 tendría raíz cuadrada. Entonces se la calculo y el resultado será 2 raíz de 10. ¿Ok? Entonces esta es otra opción que es muy viable cuando en la cantidad numérica que está debajo de la expresión radical se lo puede descomponer en factores primos, ¿ya? Y extraer pues aquel que tenga la raíz indicada. ¿Ok? Entonces lo importante en la multiplicación es multiplicar las cantidades subradicales. ¿Ok? En el primer caso 20 por 5 y en el segundo caso 5 por 8. Finalmente, división de irracionales. Para dividir irracionales se plantea la división entre las cantidades subradicales. Se puede extraer la raíz si al dividir se obtiene un entero que cumpla con la raíz indicada. Por ejemplo, tenemos 72 dividido por la raíz de 2. Al igual que en el caso anterior, yo puedo aplicar esta división siempre y cuando sea la misma expresión radical, en este caso raíz cuadrada. Si fuera raíz cuadrada y raíz cúbica, es otro proceso el que se aplica, ¿ok? En este caso yo digo 72 dividido para 2, ¿ok? Aplico la división y me quedará raíz cuadrada de 36. El 36 tiene raíz cuadrada entera, por lo tanto la solución será 6. Veamos otro ejemplo. Tengo raíz cúbica de 24 dividido por la raíz cúbica de 3. Entonces, por ejemplo, aquí sí tengo el mismo índice cúbico y cúbico, entonces no tendríamos problema. Ponemos dentro del mismo cantidad subradical 24 dividido para 3, eso nos va a dar raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces en algunos casos, al resolver las expresiones irracionales, vamos a obtener raíces enteras, ¿no? Y en algunos casos nos va necesariamente a dar como resultado un simple radical o si queremos resolvemos la parte decimal con una calculadora. Resuelve las operaciones indicadas entre radicales y racionales. Te dejo estos ejercicios para que practiques. Revisa las explicaciones anteriores y te vas a dar cuenta que es algo súper sencillo. ¿Okay? Nos vemos, matemáticos. Chao.